Hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar nuestro nuevo episodio de Viajera Primeriza sin filtros. ¿Cómo estás, Normi? Hola Tere, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, este es nuestro tercer episodio, de hecho, y vamos a hablar un poco más sobre destinos no populares. ¿A qué nos referimos a esto, Normi, con no populares? O sea, ¿tú qué le llamas no popular? Bueno, depende de quién se refiera a el destino no popular, porque creo que en el sentido de que lo que, sobre todo siendo vecinos de Estados Unidos, creo que es muy común pensar que un destino popular puede ser los que son de países desarrollados, muy eurocentristas, en ese sentido, pues Europa. Cuando nos referimos, por ejemplo, a Norteamérica, que por cierto muchas veces ni siquiera toman en cuenta México como Norteamérica y solamente piensan que Norteamérica es Estados Unidos y Canadá, y México también lo es. Destinos que a lo mejor de manera coloquial no recuerdas o no tienes como que muy presente alguna atracción de las que ves en las películas, comúnmente, y sobre todo lo que mencionaba, de acuerdo a la ubicación geográfica en la que estamos, que tenemos muchísima influencia de Estados Unidos, pues probablemente sí nos hemos encontrado con películas, con series de televisión que tienen muchísimas veces la Torre Eiffel de fondo, o que si la Estatua de la Libertad, el Big Ben en Londres y cosas así. Pero que por otro lado, a lo mejor países que están un poquito más cercanos a esa ubicación, sí los pueden considerar como medios populares. Este, y ¿qué más? Pues sí, yo considero que eso. Bueno, en cuestión ya hablando como de lo que nos pide, ¿no? También la gente a dónde ir. Em, por ejemplo, no sé, estábamos hablando de hace unos 10 años, quizás la gente no te pedía Turquía, ¿no? Y ahora es uno de los países que muchos quieren visitar. Entonces, también a eso nos referimos, ¿no? A los lugares en donde la gente usualmente no pide vacacionar y por lo mismo no conocemos, pero no quiere decir que obvio sea un lugar donde podamos aprender, ¿no? De su cultura, de la sociedad, de la naturaleza, bueno, el ambiente en donde viven. O sea, al final em, creo que hay más lugares de los que podemos imaginar, que podemos visitar, ¿no? Y Ujú. no siempre son, no siempre deben ser los mismos, ¿no? Los de Cancún, este, un Eurotour, etcétera, sino hay lugares que no, justo, no son populares, pero que valen muchísimo la pena. Y uno de ellos, dinos cuál es. Guatemala. Así es. En el Específicamente hablando de Guatemala, me parece que es un destino que afortunadamente no está todavía muy explotado con la globalización y el capitalismo, y eso hace que sea un destino un poco más tranquilo que otros y por lo tanto también un poco más económico que otros destinos más populares. Sí hay ciudades que son como muy conocidas o que de manera turística sí llega mucha gente, pero al ser un país en general pequeño, pues todavía no está tan gentrificado como otros países. Em, Estos lugares relativamente conocidos o populares pueden ser Antigua. Yo creo que de Guatemala, Antigua es la ciudad más conocida, que por lo menos, si a lo mejor la gente no está tan familiarizada con esa ciudad, pero pues ha escuchado. Y Tikal, que Tikal pues es de los sitios arqueológicos más importantes
específicamente de la cultura maya. Tal vez estando en México, en un país tan grande, hay gente que a lo mejor piensa que la parte más importante de la cultura maya está en el sureste de nuestro país, México, pero la verdad es que parte de Centroamérica también fue muy importante y hasta la fecha sigue siendo como muy importante para la cultura maya. Yo creo que esos dos sitios serían como que los que podrían ser más conocidos a nivel turístico, pero Guatemala, pues la verdad es que sí es un país, aunque pequeño, con mucha oferta turística de naturaleza. Y dinos, ¿cómo podemos llegar a Guatemala? O sea, imagino que hay diferentes maneras. Yo, que no sé, ahora sí que viaje a primeriza, diría pues un vuelo directo, ¿no? De, mejor de Ciudad de México hasta Guatemala, o sea, ya la capital. Dinos, o sea, ¿eso es lo correcto? O, por ejemplo, de aquí a Chiapas, de Chiapas, perdón, ir a Guatemala, ¿cómo sería esa, esa manera de viajar más fácilmente? Bueno, Guatemala, al ser un país pequeño, se podría parecer que puede ser muy fácil que de el punto central, que es la capital, la ciudad de Guatemala, te puedas trasladar a diferentes sitios del país. Y de hecho, llegando en avión a la ciudad de Guatemala, sería como lo más fácil y lo más práctico. Sin embargo, al ser precisamente un país que todavía no tiene como que no hay tantas conexiones vía terrestre hacia lugares como más turísticos. Entonces, sí, creo que la manera más fácil es llegar a la ciudad de Guatemala y de ahí poder moverte en carretera, por ejemplo, a Antigua, a una parte también muy popular dentro de Guatemala que se llama Atitlán, donde hay un lago y un volcán muy grande, muy bonito, y alrededor del lago hay pueblitos, pero no va a ser tan rápido llegar vía terrestre, por lo mismo de que no hay como que tantas carreteras que conecten de manera como muy directa, digamos. Em, Podría decirte que a lo mejor si estás en Chiapas, em, a lo mejor podrías cruzar también por carretera hacia Guatemala, pero estarías llegando a la zona solamente como fronteriza. Y si de la zona fronteriza de Guatemala con Chiapas te quieres mover un poco hacia abajo para llegar, no sé, a la capital, Antigua, como lo menciono, te tardarías muchas horas en carretera por esto, por el hecho de que no hay como que caminos que conecten tan directo, a pesar de que es un país pequeñito. Entonces, a menos que tengas lugares que visitar en la frontera de Chiapas y Guatemala, pues sí te diría, te puede convenir, ¿no? Te puedes pasar, no sé, a lo mejor 1 o 2 días en Tapachula, Chiapas, y ya de ahí te pasas en carretera. Y eso sí, por lo mismo de que no hay tantas carreteras tan conectadas, de repente los caminos pueden ser, pues pueden tener muchas curvas y sí te puedes llegar a marear. A mí me pasó la primera vez que fui que me mareé. Sí, de hecho yo me mareo mucho en carretera, entonces sí es importante que lo sepamos para llevar, ¿no? Las estas de, para los mareos, que ahorita no me acuerdo cómo se Yes. llama ¿cómo? Pastillas para mareo, ¿no? Supongo. Sí, bueno, bueno, a mí me dijeron de uno y me imagino que ya hay varios, ¿no? Pero sí es importante también el saber a dónde vamos para llevar los medicamentos adecuados, ¿no? Que de hecho ya sería bueno hablar sobre eso, de qué medicamentos llevar en un viaje que no te deben de faltar, porque ya saqué las agruras, porque comiste no sé qué, que el dolor de estómago, que dolor de cabeza, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Y bueno, ahorita que nos comentas todo esto, ya haciendo obviamente el tercer episodio y el tercer viaje, para esto tú ya tenías más experiencia, ¿no? O sea, ya estabas como, bueno, ya sé qué cosas puedo buscar antes, qué cosas llevar, etcétera. Entonces, háblanos un poquito de eso, de ya conforme de tu experiencia que aprendiste y que aplicaste en este viaje.
Bueno, para empezar, este tercer viaje que hice, que fue a Guatemala, fue demasiado inmediato al segundo. Fue un mes después de haber ido a Houston. Entonces, eh, eh, tenía frescos ciertos aprendizajes, pero al mismo tiempo, pues tampoco me dio como que tanta oportunidad de ponerme a analizar como de, ah, sí, claro, ahora voy a hacer esto, ¿no? Y creo que lo que me quedó más como de aprendizaje fue la parte de ahora sí ya ponerme como más un presupuesto, porque como mencionaba con el viaje de Houston, pues fue la primera vez que tuve una tarjeta de crédito y que al ser una línea de crédito pequeñita, pues la misma tarjeta fue la que me dio como que el límite del presupuesto. Pero para Guatemala, justo como fue un mes después de haber ido a Houston, realmente tampoco tenía como que tanto dinero disponible en la tarjeta de crédito. Entonces, eso también me obligó a que yo solita tuviera que establecer entonces un límite de dinero a gastar. Creo que a veces, poniéndonos muy filosófica en la vida, a veces creo que por las malas aprendes o justo como que de los errores o si hay algún inconveniente, creo que de ahí vas aprendiendo cómo evitar otros errores o vas aprendiendo a hacer las cosas mejor. Em, en el caso de Guatemala, pues fue el primer país que visité que ya no era Estados Unidos y que ya no tenía que ver con dólares. Entonces, bueno, en Guatemala usan quetzales y pues sí recuerdo que a comparación de Estados Unidos me pareció que era mucho más económico. Em, en cuestión de las comidas, estamos hablando del 2016, hace 9 años, entonces probablemente los precios de ahora ya son un poco más elevados, pero recuerdo que con unos 60, 70 pesos podía comer en un restaurante como tipo menú ejecutivo de que una sopa y un plato principal más la bebida. Em, Creo que hay una reflexión al respecto de la primera vez que fui a Guatemala, que como dije al inicio, es un destino que se presta mucho para hacer turismo de naturaleza. Hay muchos volcanes en Guatemala. Por lo mismo de que hay volcanes, hay varias zonas de aguas termales que puedes visitar. La parte de arqueológica que mencioné de Tikal y la cultura maya. Y creo que fue el primer destino en el extranjero donde hice este tipo de actividades de visitar que el lago, visitar las aguas termales, el volcán. Y a lo largo de los años, pues he estado también visitando muchos sitios eh, que tienen bastante historia de la humanidad, como que si la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que si el Imperio Romano, que si la conquista de Europa hacia América. Pero siempre creo que es importante poder tomarte un tiempo para hacer otro tipo de turismo, un tipo de turismo que no necesariamente tenga que ver con datos históricos, porque llega un punto en el que te abrumas y a veces, sobre todo en la situación actual del mundo, de repente como que llegas a pensar, creo que no aprendemos nada de la historia y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Entonces me parece, si bien ya hemos establecido que los viajes son muy terapéuticos, el que puedas darte un espacio para visitar lugares de naturaleza, me parece que es aún más terapéutico porque te conectas más como con, justo con la naturaleza, sin estarte preocupando que si ya escuchaste que el dato de la Segunda Guerra Mundial y que si en este lugar hubo guerra y hubo tantos conflictos, bla, 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 y simplemente disfrutar como de los paisajes, el agüita y todo más bonito. Sí, o sea, lo disfrutaste más, ¿no? O sea, ya era tal cual ir de, ¿cómo decirlo? De esparcimiento, como le llaman. O sea, ya no tanto, porque tu primer viaje como tal fue, pues, terapéutico, ¿no? Que hablábamos por cómo lo que estabas pasando personalmente.
Después el segundo fue pues para visitar a una amiga y aprovechaste las compras. Pero en este, pues obviamente hay mucha historia, mucha cultura, pero tú te dedicaste a disfrutar, ¿no? Los paisajes, te dedicaste a asombrarte de la naturaleza que hay. Ujú. Entonces, cuéntanos, ¿a dónde fuiste exactamente? Bueno, no sé si eran los mismos lugares que comentabas al inicio, este, o a dónde podrías, bueno, a dónde fuiste y a dónde podrías ir, o sea, que tú puedes sugerir para pues sí, un viaje de naturaleza, un viaje de esparcimiento. Ujú. Bueno, yo fui a Antigua, al lago Atitlán. Esos dos los recomiendo muchísimo. Em, Justo como Guatemala tiene muchos volcanes, creo que se presta muchísimo a poder hacer actividades donde hay tour operadoras en diferentes puntos turísticos de Guatemala donde te pueden dar el servicio de que te llevan al amanecer a que vayas subiendo un volcán. Y eso pues está muy bonito. Si te gusta el senderismo, vas a disfrutar muchísimo el poder em, subir un volcán al amanecer. En en el lago Atitlán, específicamente ahí hay un volcán y pues ahí puedes encontrar estos servicios turísticos donde te pueden llevar a hacer senderismo. Y como es un lago donde alrededor hay muchos pueblitos, también es una experiencia como bastante local, porque entre la misma gente que vive ahí se desplaza de un pueblito al otro en lanchita. Entonces, tú como turista, pues te subes a una lanchita como cuando te vas a subir al camión para ir a algún punto de tu ciudad y vives esa experiencia de que los locales también se suben a esa lanchita para ir a los diferentes puntos del lago y cada pueblito tiene su propio nombre. Me parece que hay algunos que tienen nombres, pues como aquí en México, muy de acuerdo a, pues a la conquista española, nombres como de santos y cosas así, San Santiago, San Felipe, de ese estilo. Y ahí en el lago Atitlán, pues disfruté mucho también que aunque no lo parezca, porque justo hablamos de que destinos no tan populares, pero que cuando la gente conoce un destino, ahí, ¿cómo explicarlo? Dentro del destino se vuelve popular porque, por ejemplo, me di cuenta que hay muchas personas europeas. El lago Atitlán me pareció un destino como muy hippie, donde hay de repente muchos mochileros que están haciendo sus recorridos por Latinoamérica y típicos hippies que están pagando su hospedaje por medio de que te hacen una pulserita o te hacen alguna pintura y ya con eso juntan para poder pagar su hospedaje. Hay muchos europeos que están en Guatemala como para pasar su jubilación, su retiro. Entonces, en Guatemala hay muchos lugares donde dan clases de español y eso pues ayuda a la misma gente local a que tenga un ingreso enseñando español a los europeos. Y bueno, el otro lugar a donde fui fue Antigua. Antigua me parece que tiene un estilo de arquitectura muy similar a San Cristóbal de las Casas, a Tasco. Es como muy colonial y las fachaditas como de piedrita, caminitos de piedra, ese tipo de calles y de arquitectura a mí en lo particular me gusta mucho. Entonces, pues también estuvo como muy bonito poder estar recorriendo las callecitas de manera como muy tranquila y también que a lo lejos podías ver el volcán. Ahí también hay muchos europeos jubilados y también ahí dan muchas clases de español. Entonces también podría ser como una alternativa si de repente alguna viajera primeriza no habla otro idioma que no sea español. Guatemala puede ser una buena alternativa para que vayas porque sí tiene una oferta turística de naturaleza muy padre e incluso si
si quisieran aventarse a, quiero estar un mes recorriendo el país, porque pues está pequeñito, pero sí te toma algunos días de que lo puedas recorrer todo, pues hasta podrías irte para dar clases de español y ya, de ahí juntas un poco de, Ya con esto. ya con eso, sí. Ok. Y, por ejemplo, hay otros puntos importantes que, bueno, para empezar, ¿cuánto tiempo te fuiste? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 8 días. Ese puede ser un buen tip en cuanto al tiempo que puedas elegir para un destino, porque cabe destacar que cuando yo fui, todavía no había esta actualización en los días de vacaciones que te dan en México por ley. Entonces, em, digo, hay muchas empresas que te dan beneficios adicionales a los de la ley y que te pueden dar muchos más días de vacaciones, ¿no? Pero al menos cuando yo fui, todavía era de que 6 días de vacaciones al año y pues a ver cómo los aprovechas. Entonces, em, creo que siempre he tenido como justo esta habilidad para poder sacarle provecho y estirar lo más que se pudiera los días de vacaciones. Yo me fui 8 días aprovechando un puente, el puente del 5 de febrero. Entonces, si de repente no tienes como oportunidad de ir tantos días a algún destino, siempre trata de aprovechar en algún puente y que, por ejemplo, al ser un día festivo el 5 de febrero en México, pero no en Guatemala, hizo que no me saliera como tan caro porque no era temporada alta de por sí en Guatemala. Mm. Yo creo que para ese destino, una semana sí es suficiente para que puedas recorrer. Yo he ido 2 veces a Guatemala, pero la primera vez no fui a Tikal. Sí tenía muchísimas ganas, pero todavía no tenía como que justo tanta información cómo hacerle para llegar. A mí como que me sorprendía mucho esa primera vez que fui, me sorprendía mucho cómo siendo un país pequeñito era tan complicado poder llegar a Tikal. Yo dije, pues es que, o sea, ¿a poco no hay algún vuelo directo? ¿A poco no podemos ir por carretera y llegamos en tan solo unas horas? De repente, estando en México, aún siendo un país mucho más grande, puede ser más fácil llegar a destinos más lejos que en su momento yo, por ejemplo, estando en Antigua y queriendo ir a Tikal. Entonces, em, después vamos a platicar de cuando fui a Tikal, así que tienen que seguir viendo los episodios para que vean ese tema en específico y les demos tips de cómo llegar a esa zona arqueológica y todo, todo muy padre. Pero esta primera vez, yo creo que y bueno, lo vamos a platicar en la siguiente parte de Guatemala, pero en resumidas cuentas, para visitar Guatemala yo creo que una semana es suficiente y em, si puedes visitar tanto la zona arqueológica de Tikal, algunas zonas alrededor y zonas populares, turísticas, podría decirse como Antigua, y algunas otras zonas que también son zonas arqueológicas mayas, que están un poquito más hacia el sur, pero sí tomando en cuenta que no va a ser rápido llegar y que te puedes hacer a lo mejor un trayecto de 4 o 5 horas en autobús para poder visitarlas. Pero si lo sabes desde el principio de que vas a tener que estar en trayectos en carretera y suficientemente preparada con el tipo de ropa cómoda, si la armas en una semana. Y por ejemplo, de esos 8 días, aparte de Tikal, ¿te hubiera gustado ir a otro lugar o con esos días tuviste suficiente para estar, pues para disfrutar, vaya, de la naturaleza de Guatemala? No, sí me hubiera gustado visitar otros lugares, pero justamente como viajera primeriza no tenía toda la información necesaria como para poder identificar como de qué puntos podía salir para ir a las otras zonas arqueológicas. Y, por ejemplo, en ese momento ni siquiera se me había ocurrido que en
estos puntos turísticos como Atitlán o como Antigua, donde de por sí hay tour operadores locales, no se me ocurrió preguntarles, oigan, ¿será que pueden ir a esta zona arqueológica? ¿Será que tienen algún tour que me pueda llevar aquí? Qué bueno que hoy ya hay como que mayor información y que justo existen servicios como Tu Primer Viaje donde te pueden asesorar un poquito más sobre los destinos. Digo, esto ya es comercial, pero es que en realidad sí, hay algunos destinos, hay algunos destinos que definitivamente se pueden apreciar mejor y tienes una experiencia como más padre cuando si tú de por sí no conoces mucho del destino o no sabes ni siquiera cómo puedes armar un itinerario, pues que busques asesoría de servicios que ya te están ofreciendo como el armarte todo un programa, un itinerario. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta si me hubiera gustado poder visitar otros lugares dentro de Guatemala, pero que en su momento pues no sabía ni cómo hacerle para llegar. Sí, bueno, aquí también un paréntesis, ¿no? Creo que igualmente ya habíamos hablado o habíamos mencionado los tour operadores, y nada más como en palabras muy coloquiales, son empresas que se dedican a dar los servicios en la ciudad de origen, ¿no? En este Ujú, caso, Guatemala, imagino que era una empresa que armaba tours, y de ahí, ¿no? Del país de origen. O sea, no sé si lo dije bien o lo revolví más, eh, de lo que es un tour operador. ujú. Sí, exactamente. Sí, son empresas que están ubicadas en el país que estás visitando y que ellos se encargan de hacer tal cual el servicio de llevarte a los lugares con muchas veces y la mayoría de las veces incluyen un guía, Ujú, para que te vaya explicando y te vaya orientando mejor durante la actividad o durante el tour que estás tomando. súper. Y ahora, también otro tema que está bastante interesante, ¿no? Y es muy, ¿cómo te diré? Muy común. Cuando uno viaja, te dicen, ay, tráeme un imán. Oye, tráeme café, ¿no? O lo más conocido de a dónde vas a ir. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿es tan necesario los souvenirs? Porque obviamente también debemos de saber que para traer tanta cosa, pues necesitas la maleta documentada, ¿no? Esa es Sí, otra de las cuestiones. Si vas viajando ligera, no, pues olvídate, creo que pagas más de sobreequipaje o de la sí. maleta documentada de lo que vas a comprar. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? O sea, dime, ¿qué te ha pasado? A ver, como es sin filtro, pues vamos a hablar con la verdad, lo que pienso. A mí me parece de mal gusto que la gente te pida souvenirs. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo de las primeras veces bueno, porque otra vez, ¿no? Yo conocí a Normi justamente en nuestro trabajo, bueno, en mi mismo trabajo, y creo que te conocí cuando viajaste, creo que a Guatemala, ¿no? Supongo que sí, supongo que Sí, sí. sí, por fechas es más o menos eso, ¿no? Cuando viajaste a Guatemala. Entonces, bueno, yo recuerdo, no sé si fue en ese viaje o en otro, que yo sí te dije, oye, ¿le puedes traer esto a Dylan? Yo tengo un hijo. Recuerdo que te pedí, pero te Ah, pagué, o sea, sí te dije, oye, te encargo esto, pero pásame tu cuenta y te deposito. Que la verdad no recuerdo si fue en este viaje o en otro, pero sí, o sea, sí supe que no te gustaba que te pidieran cosas, ¿no? O sea, cosas que, ¿cómo te diré? Em, pues sí, que no fuera algo que pagara la gente, ¿no? Bueno, a ver, es que creo que hay una diferencia entre que te pidan souvenirs y que te pidan apoyo para comprar algo que esté en el destino. Son cosas diferentes, porque tráeme souvenir es tal cual como de cómprame algo y es para mí y ajá, o sea, como que eso es lo que siento que es de mal gusto.
Si de repente en un destino hay algo que puedes, que hay esa confianza para poder pedir el favor de que te lo traiga alguien, pues ahí creo que ya es diferente. Simplemente, por ejemplo, mi mejor amigo se va a ir a Canadá en 2 meses y le voy a decir que me traiga maple. Pero creo que cuando alguien viaja, como que no haces tampoco como que mucha conciencia de que, de todo lo que implica el trasladarte a ese otro lugar como para que nada más digas, ay, tráeme un souvenir. Y sobre todo cuando son personas con las que ni siquiera tienes como que tanta interacción, como que no son tan de confianza y aún así te piden cosas. Creo que de ahí salió como esta opinión mía de que de repente justo cuando empecé a viajar un poco más, gente del trabajo me decía, ay, tráeme algo. Y ya se volvía como que fácil para esas personas pedirme cosas cuando ni siquiera éramos como que tan íntimos, no éramos tan amigos. Pero pero ya cuando es de que, oye, es que he estado buscando, por ejemplo, este libro por todos lados y solamente sé que lo tienen o sea, en México no lo tienen, lo tienen en este destino y tú vas a ir, ¿será que me lo puedes traer? Pues ahí ya lo puedes considerar. Y ahí, y ya tú como viajera, pues también, como decías lo de la maleta documentada, pues ya consideras si sí es posible o no es posible por el tema del equipaje. Pero digo, aún así, diciendo que me parece de mal gusto que la gente como tal pida souvenirs, yo sí soy una persona que le trae cosas a la gente que más quiero, a la gente más cercana. Sobre todo muy al principio, justo empezando a viajar, creo que puede ser como muy común que con esta adrenalina y con esta alegría que te genera el que ya estás haciendo tus primeros viajes, si quieres traerle souvenirs a medio mundo. em, y pones en tu lista un montón de gente a la que le empiezas a traer como que muchas cositas y poco a poco, conforme vas viajando un poco más, ya también vas siendo más selectiva. Entonces, si bien el que lo pidan, yo digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas pidiendo de más? Sí, de mi naturaleza sí me nace a mí traerles cosas a algunas personas. Sí he sido más selectiva conforme ha pasado el tiempo, pero siempre sí o sí. Considero a personas para traerles algunos recuerdos. Y también creo que conforme vas viajando más, también vas siendo un poco más selectiva en cuanto al tipo de souvenirs. Em, hay dos personas en particular a quienes siempre, independientemente de la historia que hemos tenido de vida, yo les sigo trayendo, por ejemplo, imanes. Imanes, que es lo más común, además, como imanes y llaveros es lo más común, pero digamos que con una persona en particular ya se volvió una tradición. Desde que empecé mi primer viaje bueno, cuando fui a Nueva York todavía no lo conocía, pero creo que desde el de Houston le empecé a traer imanes y se convirtió en una tradición. Aún ya que no nos vemos tan seguido, le sigo trayendo imanes de los destinos a donde voy. Y con otras personas, pues justo al ser como que más selectiva en cuanto al tipo de souvenirs, ya trato de no ser tan genérica como de imán o llaverito y algo más auténtico, digamos, del destino. En el caso de Guatemala, creo que algo bonito y auténtico que pueden llevar del destino son artesanías, como estos aretes, que por ejemplo son muy parecidos a los que te puedes encontrar en Chiapas, por lo mismo de la cercanía y de la influencia que hay en la cultura maya. Y el café y el chocolate de Guatemala son riquísimos. Entonces, creo que esos también pueden ser unos souvenirs auténticos y que le pueden gustar a la gente justo porque son como un poco más diferente al típico llavero y al típico imán. Pero digo, no juzgo, cada quien lo que quiera traer de recuerdo, hasta la etiqueta o el ticket de algo, adelante. No, y aparte también, como dices, o sea, conforme uno va viajando, ya va uno valorando cuando te traen algo de viaje, y también el saber por qué traen imanes. O sea, yo era
de las personas que decía, o sea, ¿por qué llenan sus refri de imanes, no? O sea, yo dije, ¿por qué? O sea, si, justo, si vas a Guatemala, pues algo típico, algo así. Oye, pero también los precios, ¿no? O sea, los precios y el peso de la maleta. Entonces, Sí, obvio, un imán se vuelve, básico por el precio y porque no ocupa mucho espacio, no pesa mucho en tu maleta, entonces es mucho más práctico. Entonces, de hecho, yo tengo mi refri ya lleno de imanes, justamente de unas que me han ido y que cuando uno ya empieza a viajar más, pues dices, ay, ya sé por qué, ¿no? O sea, por qué me traen, lo primero que te trae alguien, que es un imán, por lo mismo, ¿no? Porque a veces viajas ligero y dices, bueno, ya te trajo un imán, pero pues yo no lo pedí. Creo que cuando no pides, se siente más bonito, ¿no? Que sí. pensó justamente, en ti, en algo que, que, que no tenías tú contemplado. Entonces, sí, es un hecho que los imanes es un básico y que conforme vas, viajando más, vas valorando ese tipo de regalos. Ujú, sí, y la verdad es que también yo sí soy la típica persona que, no como souvenir para otras personas, pero que llena su refri de imanes. O sea, yo también ya como que es ya es de cajón que me compro un imán para mí de cualquier destino porque está en el refri. Y de hecho, justo me falta, nunca me compré un imán en Guatemala, ayer lo estaba notando, y tampoco de Houston. Bueno, pero porque eran los primeros, ¿no? O sea, ya después como que lo notaste y así, ah, sí es cierto, me falta esto. Sí, sí, sí. Bueno, Normi, otra vez se nos fue el tiempo súper rápido, pero bueno, ahora, ¿qué súper mega tip nos das para terminar este episodio sobre, lugares no tan turísticos o a lo mejor del tema de los imanes, bueno, de los souvenirs y alguna otra cosa que quieras, compartirnos, así un súper tip para las viajeras primerizas? Bueno, creo que es importante no desestimar ningún destino y que a veces te puede sorprender muchísimo de lugares que pueden ser pequeños o que no te encuentras como tan popularmente en películas y en series. Em, Recomiendo Guatemala como un destino para visitar, sobre todo si eres de América Latina. No conozco otras maneras de poder llegar de otros países de Latinoamérica a Guatemala, solamente de México, pero sí lo recomiendo como un destino para ir. Y bueno, en cuanto a los souvenirs, definitivamente sí es práctico si llevas un imán y creo que nunca vas a quedar mal si vas a llevar un imán. Si eres de esas personas que sienten como la presión social porque te dijeron, ay, cuando vayas a tal lugar, tráeme algo. Puedes quedar bien con un imán o con una pluma. Creo que una pluma también es como un buen souvenir porque además es algo que puedes utilizar. La gente siempre va a necesitar apuntar cosas, entonces una pluma puede ser una buena opción. Y solamente recuerda que en cuanto a los souvenirs clásicos como llaveros, como imanes, muchos no son hechos en el lugar de origen. Entonces, por eso es que si está en tus posibilidades, tanto económicas como en espacio de tu maleta, te recomendaría que elijas mejor una artesanía o algo que sea más auténtico de ese destino o puedes optar por tener como que tus dos listas, una VIP y otra de gente a lo mejor no tan cercana a ti. Entonces a la gente que es como más general le das el imán y la pluma y a la gente que aprecias más, a quien está más, es como más especial, a ellos les puedes dar esa artesanía o ese objeto que es más como del lugar auténtico. Ujú. Sí, y bueno, también quiero agregar, ¿no? O sea, al final del día, tampoco es como que si no llevas nada, pues se acabó la amistad o la familia, obviamente, ¿no? Pero, también puedo sugerir que
que si vas con niños o viajas en este caso con hijos, es padre que vean que también ellos den, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ellos tienen amigos, Ujú, es bonito que ellos empiecen a aprender a dar y no solamente a recibir. Entonces, como dices, si está en tus posibilidades dar algo como un imán, adelante, si no, pues a lo mejor algo más eh, que puedas comprar, vaya de, no sé cómo decir, como mayoreo, por ejemplo, no sé, una bolsa de chocolates, ¿no? Y le das un chocolate a cada uno. Entonces, eso también es un detalle que, que se puede apreciar. sí, definitivamente creo que eso también es un muy buen tip. De hecho, justo en estos lugares donde venden souvenirs, es muy común que hasta te venden como paquetitos ya de varios souvenirs, ¿no? Si es el caso de chocolates, por ejemplo, ya está hay como presentaciones chiquitas en paquetes para que cuando abras el paquetito pues los puedas ir repartiendo. O lo mismo, con las plumas igual. O hay de que 3 por 2 en imanes. Entonces, pues sí puedes aprovechar como ese tipo de ofertas. Sí, o algo más personalizado, ¿no? Una amiga le dije, oye, pues te voy a llevar cosas y no sé qué. Me dijo, ay, amiga, a mí me encantan las postales. Entonces, pues, o sea, ella me decía nada más que le llevara de una postal. Como fui a Ujú, varios lugares, pues le llevé una postal, bueno, le traje una postal de todos los lugares. Y eso también es más personalizado porque aparte atrás le puedes poner alguna carta, algo, ¿no? Algo ujú. más, más de amistad y no algo tan genérico quizás, pero también está padre, ¿no? Está padre en sí que se acuerden de ti en un viaje y que te compren algo y que no es tanto por el costo, sino que se acuerden de uno y sin que se lo pidas, pues está padre, ¿no? Está más lindo. Sí. Bueno, Normi, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que este es Viajera Primeriza sin filtro y cualquier duda que tengan, pues nos pueden escribir y ya sea en las redes sociales o igual ponemos aquí, yo creo que un correo donde puedan escribirnos, igual si quieren saber de algún destino en particular o alguna duda que tengan, pues igual nos pueden contactar, ¿no? Así es. Muchas gracias por escucharnos. Bye. Bye.